Primero, gracias a Dios por que nos permite estar aquí y le doy gracias también a mi pastor por cedernos este lugar, ¿verdad? De participar la palabra de lo que el Señor. Y Dios es grande, hermanos. Cuando uno deja que Dios trabaje en su corazón de cada uno de nosotros, Dios se manifiesta de la manera que Él se va a hacerlo. Si estamos aquí y estamos aquí en este lugar, es porque así Dios nos lo ha permitido. Y digo, nuestro pastor y yo también estoy de acuerdo, ¿verdad? Oren por nosotros, hermanos, los que estamos aquí al frente, porque es una bendición grande, pero hermanos, que Dios nos haga hacer este trabajo. Disculpen, hermanos, empezó a fallar el aparato. Como les decía, hermanos, gracias al Señor que estamos aquí. Y pues así, aprovechando, ¿verdad?, el tiempo, si abren su Biblia en el libro del Evangelio San Lucas, capítulo 11, versículo 27 y 28, para la honra y gloria de Dios. Voy a dar lectura a esos dos versículos y gloria a Dios. Cuando estén listos me regalan un amén. Gloria a Dios. Dice, hermano, Lucas 11, 27 y 28. Gloria a Dios. Vamos a esperarnos un poquito. Gloria a Dios, parece que sí, ya estamos todos. Amén. Si comparten una Biblia aquí con el hermano Fabián, si comparte aquí, por favor, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor para la honra y gloria de Él, dice así. Lucas 11, 27 y 28 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a orar, hermanos. Nuestro pastor nos puede llevar en oración, por favor. Aleluya. Oremos todos juntos. Señor Jesús, Padre gracias, Santo. maravilloso Dios, por todas las bendiciones que tienes, Señor, reservadas para tu pueblo, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, porque has dado algo a tus siervos, Señor, para que nosotros, Padre amado, recibamos, Señor, ese mensaje, poderoso Dios. Pedimos que tú derrame de tu gracia, Señor, y unjas, Señor, sus labios, Padre amoroso, que su boca, Señor Jesús, Padre amado, sea usada para alabanza de tu gloria, Señor Jesús, y esa palabra fluya, Señor Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice tu siervo, Padre amoroso, y prepara tu pueblo, poderoso Dios que está, Señor Jesús, Padre amoroso, oyendo este día la palabra, Señor, y a los que van a escucharla aún después, Señor Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús, pedimos de tu bendición, Padre amado. Amén. Gracias, poderoso Dios. Unge, Señor, y úsalo, Señor, para la alabanza de tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Fuerte, fuerte es para el Señor, aleluya. Fuerte es para la honra y gloria de nuestro Dios, aleluya. Gracias, hermanos, pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Dice aquí lo que acabamos de leer, que una mujer, al escuchar lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, y entre la multitud, dice que era una multitud, y ella dice que habló a pecho abierto, dice que levantó la voz, quiere decir que
no habló despacio, ya habló lo más que pudo hacerlo. Y dijo estas palabras, dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Se estaba refiriendo a la mujer que dio a luz al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que ella no se esperaba escuchar esta palabra. Así como hoy en día muchos todavía nos hace falta, en realidad todavía estamos aprendiendo. Mientras estemos en vida, estamos aprendiendo. Amén, hermanos. Mientras estemos en vida, estamos aprendiendo. No hemos acabado de aprender. Aquí, desde el que está más arriba y más abajo, todos estamos aprendiendo. Mientras el Señor nos permita la vida, mientras estemos aquí en este mundo, nunca vamos a acabar de aprender. Pero se va a llegar un día en que decía, vamos a partir de este mundo, de esta vida. ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Usted lo sabe? Bueno, pues yo tampoco sé cuándo vamos a partir, pero lo que sí se sabe, que sí un día vamos a partir. Gloria a Dios. Y algo que tenemos que mirar acerca de, no vamos a hablar mucho acerca de la madre de aquí del Señor Jesús, ¿verdad? Pero esta mujer nació, pero también un día murió. La Biblia no registra de qué edad haya muerto María, la madre del Señor Jesucristo. Pero murió, sabemos que murió, ¿verdad? Porque así dice la palabra de Dios. Dice en Hebreos 9:27, dice que de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez. Dice, y después de esto, el juicio. Entonces, no hay hombre que no muera, que nazca y no muera. Todo ser humano, así como nace, va a morir, ¿verdad? Y después hasta la resurrección, ¿verdad? Aleluya, hasta ahí, ¿verdad? Y esta mujer, la que hablaba, ¿verdad? Quiso poner a María en un, así como muy, muy alto, levantándola. Y es cierto, María, no dejamos de reconocer, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, María fue la madre del Señor Jesucristo, así dice la palabra de Dios. Y se le conoce, le llamó, dice que virgen, ¿verdad? Pero después María se casó, ella rehizo su vida como cualquier otra mujer, ¿verdad? Y hubo descendencia. Y como les digo, no vamos a hablar mucho de ello, sino que nomás era un poquito de esto, ¿verdad? Para los que todavía no habían escuchado. Y el Señor, al escuchar a esta mujer, el Señor Jesucristo le dijo, dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuántos oidores habemos aquí? Como que no los escuché muy convencidos. ¿Cuántos oidores habemos aquí? Sí. Habemos aquí oidores, ¿verdad? Y el Señor tuvo que decirle a esta mujer así, dice que más bienaventurado, dice, el que oye la palabra de Dios, pero ahí no termina, dice, sino también el que la guarda. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice que si estamos oyendo la palabra de Dios, por ejemplo, hoy venimos a escuchar la palabra de Dios y yo creo que nos vamos a llevar algo, ¿verdad? De lo que escuchamos, de lo que aprendimos acerca de lo que la Biblia nos está enseñando. Y la palabra de Dios dice que somos bienaventurados, ¿verdad? Pero oidores en el mundo habemos muchos. Muchos. Y yo creo que algunos, lo digo por mí, creo que hacedores somos poco, nos falta. Porque si no fallamos en una cosa, fallamos en otra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero hay una grande esperanza para, dice la palabra, es para todo aquel que está entre los vivos. Mientras estemos en vida y mientras nosotros no dejemos de escudriñar este libro que es la palabra de Dios, este libro que es la Biblia, ¿verdad? Vamos a agarrar palabra de Dios y de esa manera ya no nomás vamos a convertirnos, ahorita somos unos oidores, esa la palabra nos va a enseñar, nos va a llevar a que seamos unos hacedores de la palabra de Dios. Amén. Una vez que estamos escuchando, vamos a conocer el amor de Dios. Amén. Y algunos ya hemos conocido el amor de Dios.
Y si usted ha conocido el amor de Dios y tiene el amor de Dios, usted va a compartir amor de Dios. Amén. Si usted no sabía amar, ¿verdad? Ya estamos aprendiendo a amar. Y allí nos estamos convirtiendo en hacedores. Aleluya. Y si conocemos aquí por medio de la palabra de Dios que también el Señor nos ha perdonado, también dice que perdonemos, dice nos perdonemos los unos a los otros. Pero ¿cómo va usted a saber, verdad, que usted tiene que perdonar? Bueno, es que primero tiene que conocer que Dios ha perdonado sus pecados, que nos ha perdonado, ¿verdad? Y si Él perdonó nuestros pecados, si Él nos ha perdonado, dice que también nosotros debemos perdonar. Gloria a Dios. Ya se me secó la garganta tan pronto. Gloria a Dios. Es hermoso tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Pero es más hermoso si nos metemos a escudriñar la palabra de Dios. Porque si yo tengo la palabra de Dios y no la escudriño, no voy a aprender. Para aprender, tengo que leer. Hasta sonó así medio. Para aprender necesito leer la palabra de Dios. Entonces, mientras estemos en vida y tengamos a nuestro alcance la palabra de Dios, vamos a conocer en realidad al verdadero Dios único, fiel y verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Aquel que dio a su Hijo por nuestros pecados. Aquel que dice la palabra es que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su divinidad y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Aleluya. La palabra de Dios nos ayuda a cambiar. Y de esa manera, cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios y la empezamos a practicar, empezamos a vivirla. Oh, qué hermoso, hermano. Porque Dios empieza a trabajar en nuestros corazones y empezamos a darnos cuenta que nosotros tenemos que darle el lugar. Y que lo que yo no pude cambiar por mí mismo, por mí solo, Dios sí puede hacerlo. Entonces allí empiezo a convertirme ya no nada más un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. Dios tiene en este libro, que es la palabra de Dios, tiene muchas promesas. Pero las promesas se cumplen siempre y cuando nosotros guardemos, dice, si me amáis, dice, guardar mis mandamientos. Y dice también la palabra de Dios, hijo mío, dame tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Hermanos, nosotros desde que llegamos a este camino, sabemos y nos damos cuenta que Dios ha preparado un camino el cual pocas personas conocen. Y es un camino hacia la salvación. Pero para esto se requiere tiempo. Para leer la palabra de Dios se requiere tiempo. Queremos aprender, tenemos que leer. Queremos saber las promesas totalmente de lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a la palabra de Dios.
Dice en el libro de Santiago, gloria sea al Señor. Voy a leerles el libro de Santiago, qué es lo que dice ahí la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahí se me pegan las páginas. Esta nomás la uso cuando vengo para acá. Y se me pegan las páginas de estas. Necesito más uso. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, 1:22, pero ser hacedores de la palabra, dice, pero ser hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ser oidores, dice, pero ser hacedores de la palabra de Dios, no engañándonos a nosotros mismos. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar que también está nuestra vida delante de Dios. Y si nosotros seguimos leyendo más los otros versículos de Santiago, el 23 dice así, dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, persevera en ello y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Gloria de Dios, aleluya. Ser oidor es un punto principal. Pero el ser oidor ya nos está haciendo responsables a lo demás. Amén. Porque así ya nos damos cuenta, ya no ignoramos. Ya sabemos. Entonces así es de que con la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta cómo dice aquí la palabra de Dios que siendo oidor, dice, no solamente oidor, sino nos lleva a que seamos hacedores de la bendita y santa palabra de Dios. Y sabemos de antemano que el hombre natural por sí solo tiene lucha, dice la palabra de Dios allá en el libro de Efesios, que porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha es en este cuerpo. Están trabajando, dice, principados, queriendo evitar que usted conozca, que yo conozca la palabra de Dios. Queriendo evitar que nos convertamos, si ya no que seamos oidores, queriendo evitar que usted sea un hacedor y yo que sea un hacedor en la palabra de Dios. Pero también si nosotros reconocemos que no podemos, hay cosas que no podemos vencer, si nosotros reconocemos y le pedimos a Dios, hay algo que el Señor nos enseña para que nosotros, dice que si mi pueblo se humillare y clamare, dice, yo oiré, ¿verdad? Desde los cielos, oración. Si nosotros empezamos a buscar en oración, miren, cada uno de nosotros sabemos qué tanto nos cuesta poder entrar
en una relación con Dios. Y es algo tan sencillo que el Señor nos dejó, hermanos. Algo muy sencillo que nos dejó, dice que es la oración. Algo tan sencillo, pero un poquito difícil, por no decir mucho. Que si nosotros no prestamos atención a esa palabra que dijo, velad y orad para no entrar en tentación. O sea que si no hay oración, el enemigo va a agarrar terreno. Solamente orando vamos a vencer. Solamente en oración Dios nos va a ayudar a mantenernos de pie. Y solamente de esa manera es como nosotros vamos a convertirnos, vamos a llegar para poder hacer la voluntad de Dios. Por medio de la oración. Porque si ya sabemos que el oír es una cosa, pero de ahí nos lleva a la otra. Y para poder cumplirlo solamente por medio de la oración. Cada quien de los que estamos aquí congregados sabemos que tenemos que orar. Sabemos que tenemos que venir. Aquí hay un día que se dedica solamente para la oración. Solamente hay un día que a la semana se dedica exclusivamente a la oración. Oh, perdón, 2, ¿cierto? Bueno, es que como yo nomás vengo uno. ¿Ya ven? ¿Qué es lo que está pasando? Que no estoy haciendo. Por una por otra. Por una por otra no estamos cumpliendo. Ya estoy diciendo que nomás es una. ¿Por qué? Si como nomás vengo nada más los viernes. Y ahí nomás para que nos demos cuenta. Gloria a Dios. Algo tan hermoso que, miren, cuando nos postramos en oración y pedimos por algo, por alguna necesidad. Estaba diciendo a una de mis hermanas, tengo una prima hermana que ya lleva un tiempo también en el hospital. Y gracias a Dios que de una o de otra manera ya mi familia ya no están como estaban antes. Y aprovechando le dije yo, todavía creo en el Dios de los milagros. Y le mencioné uno de tantos que Dios ha hecho. Yo soy un milagro, pero uno de tantos que el Señor ha hecho en mi vida. En el año 98 había una necesidad grande en una familia. Y esperaban allá, sucedió allá en Oaxaca. Otra vez se lo estaba comentando, no se los acabé de comentar todo, no les platiqué todo. Allí en Oaxaca estaba una de mis hermanas y ya me tocó ir a saludarla y resultó que ella estaba escuchando ya la palabra de Dios y iba a llegar un pastor. Y el pastor por alguna razón no pudo llegar a la hora y me pidió mi cuñado que si yo podía compartirles algo. Hermanos, fui allá en un cuartito, allá al rincón de un cuartito y me puse en las manos de Dios.
Y le dije, Señor, pues no, según yo no era el que iba a estar al frente de donde va a estar hoy. Voy a estar de las personas que van a estar hoy en la tarde. Y ahí le pedí al Señor que el Señor me ayudara, que me diera palabra. Se llegó la hora, llegaron los invitados. Había una niña, tenía 12 años, tenía leucemia. Y gracias a Dios que empezamos a alabar a Dios con las alabanzas y después me dieron el lugar y ya Dios me dio el pasaje que me dio de aquella mujer que hacía 12 años que estaba enferma y dice que no sanaba. Había visitado a los médicos y no sanaba. Antes le iba peor. Hermanos, me puse como siempre pidiéndole al Señor que el Señor nos dé palabra, ¿verdad? Y hermanos, ahí sucedió algo grande. El Señor sanó a esta niña de leucemia. Y todavía al día de hoy es el mismo Dios de milagros. Si nosotros le pedimos con fe, si nosotros, dice la palabra de Dios que para el que cree todo es posible. Para el hombre es imposible. Aún hoy en día, todavía Dios sigue haciendo milagros. Y le dije a mi hermana que yo creo en ese Dios de milagros. Y ese Dios de milagros está hoy aquí en esta noche. Ese Dios que está pidiendo que nosotros hagamos su voluntad por medio de lo que estamos leyendo aquí, la palabra de Dios, ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Yo quiero, antes de irme de este mundo, yo quiero hacerme un hacedor. Si hay algunas cosas que yo todavía no he llevado a cabo en el camino del Señor, todavía mi anhelo es, Señor, quiero ser un hacedor de tu palabra. Pero para esto necesito empaparme de la palabra de Dios. Para eso necesito dedicar tiempo para que Dios me hable a mi vida. Él, por medio de lo que yo leí, de estos pasajes del libro de la primera escritura que leímos, hermanos, ahí me quedé. Dije, no cabe duda, Señor, que he cumplido en algunas cosas, pero en algunas otras cosas te he fallado. Y yo creo que no soy el único que le he fallado a Dios, ¿verdad? Porque, como les digo, si no fallamos de una manera, fallamos de otra. Y todavía nos falta por hacer algo en la obra de Dios. Pero Dios es un Dios grande y misericordioso. Él se ha apiadado de nosotros. Dice que si fuéramos infieles, Él hasta el día de hoy permanece fiel. Yo le he prometido muchas cosas al Señor y no le he cumplido. Yo puedo reconocer que no le he cumplido al Señor. Pero hermanos, yo no quiero que quede nada más así, sino que yo con esta palabra dije, Señor, quiero cumplir lo que te he prometido. Sí, porque prometer es muy fácil. Prometer es bien fácil. Y decirlo más todavía, ¿verdad? Hablar y decir, yo te prometo esto es bien fácil, ¿verdad? Pero cumplirlo, allí está lo difícil. Pero creo yo que con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Esta iglesia, en lo que no hemos cumplido, solamente yo no conozco tu vida, hermano, tú no conoces la mía, pero Dios sí conoce tu vida. A Él no se le escapa nada. Sí. Él está atento. Y de todos. Por algo el Señor le dijo al hermano Pablo allí que se escribiera, dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Yo pensaba, antes de leer esta palabra, pensé que mi vida dijo, oh, wow.
Le doy gracias a Dios porque hasta ahorita estoy aquí, pero dije, Señor, me faltan muchas cosas por cumplir. Y ayúdame, Señor, porque lo que te he prometido no te lo he cumplido, pero Señor, quiero que en mí se cumpla lo que te he prometido. Pero necesito de tu ayuda. ¿Cuántos necesitamos de la ayuda de Dios, hermanos? ¿Cuántos queremos que haya cambios en nuestras vidas, hermanos? Yo quiero que haya cambios en mi vida. Para la honra y gloria de Dios, por supuesto. Yo quiero que el Señor siga hablando a mi vida. Que el Señor me redarguya, que esta palabra me llegue, que me haga reconocer que le he sido un mentiroso al Señor en ocasiones. Si no fuera por su amor y su misericordia, hermanos, no estuviera con ustedes aquí esta noche. Pero Dios me ama. Y hasta el día de hoy, ese es lo más hermoso. Dijo, gracias, Señor, porque si tu palabra, la que tú me estás dando, me está llegando, eso es buena. Eso es bueno. Me llegó mucho esta palabra y aún todavía Dios está hablando. La palabra no nada más está yendo para allá, hermanos. La palabra de Dios también está para acá, ¿verdad? Sí. Yo creo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Yo creo que Dios nos está hablando hasta el día de hoy. Y vamos a poner lo que no habíamos puesto por obra. Mientras estemos con vida, tenemos esa bendición, esa oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor. Así le dijo el Señor a su pueblo en el libro de Isaías. Venid pronto y estemos a cuentas, dice. No importa, dice, cómo estén tus pecados. Dice, pero ven pronto, dice. Y otro pasaje que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay gente que Gracias, hermano. Hay gente que está mirando, lo miro cuando suben ahí en las redes sociales. Se gozan por los videos que miran allí y está bien, ¿sí? Pero ¿qué hay de esta palabra que tenemos aquí, hermanos? ¿Qué hay? Todavía tenemos, hasta el día de hoy nosotros tenemos la bendición de predicar la palabra. Y no estamos pasando por tribulaciones como lo están haciendo en otros países. Que por esta situación algunos santuarios no los están abriendo, Dios los bendiga. Pero aquí tenemos la bendición de que hasta el día de hoy nuestro pastor no ha dado paso atrás y está diciendo hay que abrir, qué bueno. Y qué bueno que cada uno de ustedes se dieron el tiempo para llegar en esta noche aquí. Y si no lo hacemos, todos no tenemos ya, por una u otra se va a acabar ese día, se va a llegar un día que ya no. Así es de que estemos listos, preparados con la palabra de Dios. Porque vienen tiempos más difíciles. Y esto se esperaba, ¿no? Quizás no sabíamos lo que estábamos viviendo, de qué es lo que iba a pasar, pero sí ya se esperaba. Y aún todavía lo que se espera.
Entonces la iglesia tiene que prepararse mientras está aquí, estamos aquí en la tierra todavía, y los que todavía estamos aquí con vida, tenemos que alistarnos. Como les digo, que solamente Dios sabe de cada uno de nosotros cómo está nuestra vida. Pero sí tenemos que nosotros decirle: Señor, aquí estoy. Permíteme poner toda mi vida en orden para el día que vengas, el día que me lleves, o el día que vengas, Señor, que estemos listos. La iglesia tiene que prepararse. La iglesia tiene que estar lista. Que no vaya a acontecer como el día que pasó con aquellas 10 vírgenes. Habla de 10, pero de esas 10, 5 se habían preparado, pero 5 se confiaron. Y cuando les dieron el aviso, que les dijeron: ¡ahí viene el novio!, ellas se dieron cuenta que no tenían aceite en sus lámparas y pensaban que las otras 5 les iban a acomodar de sus lámparas. Fueron a pedirles, pero no les dieron. Así es de que, hermanos, yo no puedo hacer nada por ti más que orar, ni tú vas a poder hacer nada por mí más que orar. Es lo único, la oración solamente. Pero de ahí en fuera, cada uno tenemos que ser oidores, pero hacedores de la palabra de Dios, para que seamos bienaventurados. Que no seamos oidores, haciéndonos oidores olvidadizos. Que no se nos olvide lo que Dios pide cada uno de nosotros. Lo que no se nos olvide lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo que está haciendo. Porque gracias a Él, usted y yo estamos de pie. Gracias a Dios, estamos con vida. Gracias por nuestra familia, que Dios nos lo ha guardado. Sí. Gracias al Señor. Así es de que dice la palabra de Dios que seamos agradecidos. Y el ser agradecido, ¿qué significa? El ser agradecido es ir con el Señor. Gracias, Señor, porque aún en lo falto que soy, tú estás conmigo, no me has dejado. Gracias, Señor, porque no he cumplido mis promesas, pero tú estás conmigo. Gracias por de la manera que tú has manifestado tu amor, tu misericordia. Gracias porque tengo vida, tengo salud, tengo paz, tengo alimento que comer. Hay mucho que agradecerle al Señor. Dice: reconócele en todas tus veredas, dice el libro de Proverbios 3. Reconócele en todas tus veredas. No nada más vamos a hablar con Él, no nada más vamos a dar las gracias por las bendiciones. El hermano Santiago, allí mismo en el libro de Santiago, dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aún si pasamos por ciertas pruebas, tenemos que darle gracias a Dios. Aún en las pruebas tenemos que darle gracias a Dios. Nada más pedirle: Señor, ayúdame a pasar. Si es la prueba que tú pusiste en mi camino, si es la prueba que me mandaste, ayúdame a superarlo.
y que no se me olvide lo que tú prometiste. Tú prometiste de estar conmigo. Ayúdame, Señor, que sea yo un hijo agradecido, no sea yo mal agradecido. Dios ha hecho muchas cosas en nosotros. Lo digo por mí, yo he hecho muchas cosas y yo que he hecho por el Señor. Que he hecho por Él. Gracias al Señor porque Dios nos ayuda a mantener este santuario, a reunirnos y a congregarnos, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Y sigamos adelante, hermanos. Sigamos orando. Aunque si no, yo no tengo una necesidad de enfermedad, Señor, hay que orar. Usted no tiene una necesidad de enfermedad, hay que orar. Hay necesidades. Si nosotros no estamos viviendo una necesidad de esas, pero hay que orar. Si usted tiene un trabajo, gracias, pero por aquel que no tiene trabajo. ¿Sí? Por aquel que está en la cárcel, algunos sin causa alguna están en la cárcel. Por aquellos enfermos, ¿verdad? Oremos por las leyes terrenales que el Señor nos aconseja. Hay mucho que hacer por la obra de Dios. Y Dios para eso nos ha llamado. Para que nosotros seamos un pueblo que interceda por la necesidad de este mundo. Y Dios va a escuchar nuestra oración. Dios quiere bendecirnos, nos ha bendecido y nos quiere seguir bendiciendo. Y así es de que les dejo este pensamiento. Yo quiero ser un hacedor. No nomás quiero ser un oidor de la palabra. Quiero convertirme también en un hacedor. Tengo años de estar en este camino. He sido un oidor. Algunas cosas no las he cumplido y quiero cumplírselas al Señor. Y gracias al Señor, hermanos, sigamos adelante. Y este lugar se lo dejo a dirección del Espíritu Santo, a nuestro pastor, y Dios me los bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano. Realmente, pues nuestro Dios tiene un propósito al que usted y yo tenemos la invitación a escuchar la palabra de Dios. Y todo lo que implica el escuchar, hermano, definitivo viene a relacionarse a que nosotros aprendamos. Amén. Cuando nosotros escuchamos, ponemos nosotros definitivo el acceso a poder nosotros aprender. Amén. Gloria a Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano, y después de aprender se trata de llegar a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Vamos a invitarles a nuestros hermanos que están conectados con nosotros que oremos por un momentito y nos despidamos de esta transmisión. Y los que estamos aquí vamos a seguir orando. Usted que está en casa, pues sigue orando ahí. Seguimos pidiendo las oraciones por los hermanos que están en necesidad, y cuando usted reciba un mensaje, ore por esas personas que están en necesidad. Amén. Vamos a pedirle al Señor juntos y despedimos la transmisión, y nosotros seguimos orando en este lugar, que el Señor nos permita alcanzar esa bendición. Y si usted tiene hambre y deseo de esa presencia, va a tener que luchar por esa presencia. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre amado, por tus siervos que están a través de estos medios, Señor, con nosotros. Señor, que tú seas, Padre amado, que bendiga sus vidas, sus hogares, la familia, Señor Jesús, y que nos permitas, poderoso Dios, ir aprendiendo, Señor, lo que vamos a tener que poner por obra, Señor Jesús. Padre amado, gracias, Señor Jesús. Padre bendito, bendice a estas personas que están a través de estos medios, y permítenos, Señor, una vez más llegar a sus hogares este sábado, Padre amado, a través de estos medios, una vez más hasta sus vidas, hasta sus hogares. Que tú, Padre amoroso, seas el que bendigas cada corazón, cada mente, que cubras con tu gracia sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, poderoso Jesús. Gracias, maravilloso Dios.